Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Dios te bendiga. En este día le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de volver a reunirnos una vez más para poder continuar con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias al Padre Eterno por su vida, mi amado, porque si usted está viendo y escuchando este mensaje, Dios la ha guardado, Dios la ha bendecido, Dios está con usted, mi amado. Mis amados, en este día vamos a continuar con el estudio del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento para poder comprender esta preciosa verdad. Mis amados, yo le invito a que usted abra su Biblia y me acompañe al Evangelio de Mateo. Y vamos a irnos al capítulo número 7 y vamos a leer los versículos del 24 al 29. Dice así la palabra del Señor: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día llegamos al final del estudio del Sermón del Monte, el cual, mis amados, realmente ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, ha sido de mucha edificación en el área espiritual. Hoy, mis amados, estudiaremos el último tema de este precioso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y este último tema se trata sobre los dos cimientos. Veamos entonces, mis amados, las enseñanzas que nos dejan este precioso texto para que lo podamos aplicar en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida cristiana. Bueno, la primera lección que nos deja esta enseñanza es lo que sostiene nuestra vida no está en lo exterior, sino en nuestro interior. Leíamos en el versículo 24 que decía: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 decía: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mis amados, podemos ver que en la historia de ambos hombres construyeron sus casas. Seguramente, mis amados, ambas casas tenían una buena apariencia. Seguramente ambos usaron buenos materiales. Seguramente buscaron buenos constructores, etc. Mis amados, pero la diferencia entre ambas casas no estaba en lo visible, pues aparentemente quizás ambas casas eran iguales, pero la gran diferencia entre ambas casas, repito, no era lo visible o no estaba en lo visible, pues lo que verdaderamente hacía la diferencia estaba
en su cimiento o en su fundamento. Mis amados, solamente uno de ellos se preocupó por poner su casa o edificar su casa sobre la roca. Poner ese fundamento para su casa en la roca. A pesar, mis amados, de que eso pudiera haber significado mucho esfuerzo e incluso un mayor gasto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 48, se da algo similar. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Mis amados, este hombre realmente fue prudente, pues sabía lo que verdaderamente le daría solidez y estabilidad a su casa. Y eso sería el fundamento, no la apariencia externa. Igualmente, mis amados, muchas personas enfocan su vida en lo exterior, en lo visible, en lo material, en su economía, en sus posiciones materiales, etc. Y se olvidan, mis amados, de lo principal, del fundamento, de su interior, de lo que va a sostener su vida. Y ese fundamento, mis amados, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. La segunda lección que nos da, mis amados, es que las pruebas y dificultades son las que ponen a prueba nuestro fundamento. El versículo 25 del capítulo 7 de Mateo decía, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el versículo 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mis amados, tenemos que saber que poner o no poner fundamento es una decisión personal de cada uno de nosotros. Pero lo que podemos controlar, pero lo que no podemos controlar es decidir, pero lo que no podemos controlar y decidir es lo que va a golpear nuestra vida. Si vemos en lo externo, todo lo que golpeó a esas casas eran cosas que el dueño de la casa no podía controlar, como por ejemplo la lluvia, en los ríos y los vientos. Y es por eso, mis amados, que nosotros tenemos que tomar la decisión prudente de tener nuestra vida sobre el mejor fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, mis amados, que así como el torbellino pasa, así todos aquellos que no tienen a Cristo como fundamento no permanecerán. Pero los que tienen a Cristo como fundamento permanecerán para siempre, independientemente de lo que golpee contra ellos. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Aleluya. La tercera lección, mis amados, para que nuestra vida tenga el mejor fundamento, tenemos que ser hacedores de la palabra. En el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mis amados, para edificar nuestra vida sobre la roca necesitamos ser no solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella.
pues el que solamente oye la palabra se engaña a sí mismo. Así lo declara, mis amados, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, en los versículos del 22 al 24, donde dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mis amados, el oidor de la palabra son las personas a las que le dicen sus verdades en los sermones. Son los que dicen incluso que estaba fuerte la palabra que dieron el día de hoy. Pero no hacen nada, mis amados, por obedecer la palabra que Dios le dio. No hace la voluntad del Señor, sino que siguen haciendo su propia voluntad. Y la palabra de Dios, mis amados, nos declara que los que permanecen son los que hacen la voluntad del Señor. Así lo dice en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Mis amados, podemos comprender entonces que para poner un buen cimiento en nuestra vida, la clave es la obediencia. En la primera carta del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Mis amados, y la cuarta lección: el Señor no quiere que nos admiremos de su doctrina y de sus palabras, sino que le creamos y que lo confesemos como nuestro Señor y Salvador. En los versículos 28 y 29 del capítulo 7 de Mateo dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis amados, muchas personas se admiran y les gusta la palabra que se predica en las iglesias. Pero para ser salvos y tener un verdadero fundamento en nuestra vida, no basta con solamente ser un admirador de Jesús. Tenemos que creerle, tenemos que confesarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver por medio de esta enseñanza de la palabra, esta última parte de la enseñanza del Sermón del Monte, que tiene que ver con los dos cimientos, nos enseña, mis amados, una gran verdad. Nos enseña de aquella persona que oye la palabra del Señor y la practica. Y está también aquella persona que oye la palabra del Señor, pero sin embargo sigue viviendo, poniendo en práctica su propia voluntad. Y estas dos personas, mis amados, el Señor los compara como una persona prudente, aquel que hace o pone en práctica la palabra de Dios. Y dice que esta persona lo compara como esa persona que edificó su casa sobre la roca. Ahora, el hecho de edificar sobre la roca quiere decir que esta casa tiene que estar cimentada, tiene que estar arraigada a la roca. Porque usted puede poner algo sobre la roca, pero si no está anclada a la roca, igual va a caer, igual no va a tener estabilidad. Pero si esa casa que le edifican sobre la roca es anclada a la roca, es cimentada a la roca,
sus bases son incrustadas en la roca, entonces esa casa va a permanecer. Pero está aquel que también edifica sobre la arena, aquel que tal vez no quiso esforzarse, aquel que tal vez no quiso invertir en poner un buen fundamento sobre un terreno sólido y firme, sino que lo que quería era edificar su casa, sin importar las consecuencias que iban a tener. Ahora, el Señor Jesús también nos enseña, mis amados, de que a estas dos casas les llegan las mismas circunstancias o experimentan las mismas circunstancias, las mismas dificultades. Porque dice que vinieron las lluvias, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Pero estas mismas circunstancias fueron para las dos casas, mis amados. Por eso el Señor Jesús también enseñaba y decía, el Señor decía, estas cosas les digo para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, esto quiere decir que aquel que está en Cristo, aquel que tiene su fundamento en la roca, que es el Señor Jesucristo, también va a pasar dificultades, también va a pasar aflicciones, también vendrá la lluvia, también golpearán los ríos, también vendrá con ímpetu el viento, los vientos van a sufrir y experimentar todas estas calamidades, digamos así. Mis amados, pero la diferencia está que como está arraigado, como está anclado a la roca, entonces no va a sufrir destrucción. Sí, va a someterse a los golpes, a los embates, le provocará dolor. Pero el Señor dice, confiad. Y eso es lo que nos da, mis amados, el ser fundados o fundamentados en la roca. Nos da la confianza, mis amados, de que no vamos a caer, de que no vamos a ser destruidos. Pero aquel que no edificó sobre la roca, mis amados, también va a experimentar todas estas situaciones difíciles, adversas. La diferencia está, mis amados, que al no estar anclado sobre algo firme, sobre algo sólido, entonces caerá. Y dice, grande es su destrucción. Mis amados, el Señor también dice que no solamente tenemos que ser oidores, porque cuando Él daba la enseñanza en el Sermón del Monte, habían muchos que oyeron la palabra. Muchos de ellos la pusieron en práctica. Muchos de ellos reconocieron al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas y como el Señor de sus vidas. Muchos de ellos recibieron ese beneficio, esa bendición de ser salvos. Pero también muchos de ellos, como los escribas, como los fariseos, como los maestros de la ley, conocedores de la ley de Moisés. Sin embargo, ellos solamente oían, pero no ponían en práctica lo que decía la palabra, sino que vivían haciendo su propia voluntad. Mis amados, y lamentablemente grande fue su ruina. Lamentablemente no fueron salvos. Y lamentablemente usted y yo sabemos cuál va a ser su destino final, que será el infierno. Mis amados, realmente hemos llegado al final de este estudio del Sermón del Monte, que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación, y es el anhelo de mi corazón que para usted también haya sido de mucha bendición, de mucha edificación. Yo le animo, mis amados, a que usted pueda volver a revisar todas estas enseñanzas, estos 21 episodios que hemos podido, con la ayuda del Señor, poderlos grabar, poderlos transmitir, poderlos compartir con cada uno de ustedes, y usted lo vuelva a revisar, lo vuelva a estudiar, y le pide al Espíritu Santo que le siga revelando aquello que tiene para su vida. Que usted le pida al Espíritu Santo que trate con usted cada vez que usted estudia la palabra. De seguro el Señor tendrá una revelación fresca, una palabra fresca, una palabra de unción para su vida. De seguro el Señor traerá a su vida esa paz y esa alegría, esa instrucción que usted y yo necesitamos para vivir una vida en bendición. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta enseñanza, yo le pido que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like,
que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Mi amado, y ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre, yo le doy gracias por haberme permitido, Señor, compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. He dado de gracia lo que de gracia he recibido, Padre, y yo le doy gracias por darnos la bendición de poder instruirnos en su palabra, en su verdad. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de poder compartir este mensaje. Señor, queremos seguir siendo edificados, queremos seguir siendo instruidos y capacitados por su palabra que es verdad, su palabra que nos ayudará a vivir en libertad, que nos ayudará a vivir en bendición. Señor, y no queremos ser tan solamente oidores de su palabra, sino queremos ser también hacedores, poner en práctica lo que dice su palabra, Señor. Someternos a la verdad de su palabra, a la autoridad de su palabra, Señor, para mostrar realmente que somos tus hijos. Señor, yo le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Que usted los bendiga, los guarde, que usted le provee y sustente para sus necesidades, que usted fortalezca la unidad en la familia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que usted traiga sanidad y medicina a aquel que necesita esta bendición, este milagro, Señor, de ser sanos. Padre, que usted renueve las fuerzas al debilitado, que levante al caído, Señor, que usted traiga consuelo y paz a aquel que se encuentra afligido. Señor, que sea usted guardando nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón ser salvo, yo le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado delante de usted, que he hecho lo malo delante de sus ojos. Le pido que perdone mis pecados. Reconozco su obra en la cruz. Usted pagó con su sangre preciosa por mi salvación. Límpiame con tu sangre preciosa mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Decíame como su hijo, yo lo recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión en que vamos a seguir compartiendo este mensaje de la palabra del Señor. Yo lo animo a que usted me pueda seguir acompañando y juntos podamos seguir siendo edificados con esta palabra. Será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre del Caballero de la Cruz, en el nombre de Jesús. Amén.